Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1280-2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo, en la acción constitucional de amparo promovida por Yesenia Samantha Ochoa López contra la coordinación y o representante legal de la unidad del régimen disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial de Quetzaltenango. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Figura como acto reclamado en este amparo la celebración de la audiencia disciplinaria por parte de la autoridad recurrida el día miércoles 25 de junio del año 2014 a las 8:15 dentro del proceso disciplinario inventariado con el número 67-2014, oficial primero en la unidad de régimen disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial de Quetzaltenango, en virtud de haberse efectuado en completa violación a los derechos constitucionales que denuncia la amparista y de prestación positiva constitucional consistente en que todo actuar del empleado o funcionario público está sujeto a la ley y jamás es superior a ella. El Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Municipio y Departamento de Quetzaltenango, constituido en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 16 de febrero de 2015, consideró: al analizar los autos, especialmente los documentos que se aportaron como pruebas, este juzgado establece que el amparo tiene como fin evitar que se produzcan efectos violatorios a los derechos inherentes a la persona tal como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente el derecho de defensa y el debido proceso amparados en el artículo 12 del referido cuerpo legal. En el presente caso, el día señalado para la celebración de la audiencia, la amparista presentó excusa mediante memorial ante la autoridad recurrida, cuyo objeto era la suspensión de la referida audiencia, en virtud que su abogada defensora de confianza no podía asistirla en ese día y fecha, pretendiendo que al momento de fijar nueva audiencia se tomara en cuenta que ésta saldría de viaje 2 días después de la audiencia. La autoridad recurrida, al no aceptar la excusa de la presentada, encuadra su acción en la vulneración al derecho de defensa, puesto que le asistía a la amparista la facultad de ser asistida por el auxilio de un defensor de su confianza para ese tipo de audiencias, por lo que es procedente, por lo antes considerado, otorgar el amparo solicitado. Con esa argumentación, el Tribunal de Primer Grado declaró procedente la acción de amparo promovida por Yesenia Samantha Ochoa López en contra de la licenciada Marta Vanessa Fallase Cantoral en su calidad de coordinadora adjunta de la Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial con sede en esta ciudad de Quetzaltenango por las razones consideradas anteriormente. Como consecuencia, se le restaura en su situación jurídica afectada a la amparista. Se deja en suspenso definitivo la audiencia de fecha 25 de junio del año 2014, celebrada por la Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial, por lo que se le fija el término de 3 días a la licenciada Marta Vanessa Fallase Cantoral en su calidad de coordinadora adjunta de la Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial para que fije nueva audiencia dentro del proceso de mérito bajo el apercibimiento que, en caso de incumplimiento, incurrirá en una multa de 2,000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes. No se condena a la autoridad impugnada al pago de las costas procesales causadas por las razones consideradas. Quienes intervienen en esta audiencia deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con la autorización previa de la señora Presidenta
Deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra la apelante, tercera interesada en el amparo y requirente de la vista pública, Edilza Sebastiana González Lucas, representante común, quien comparece con el patrocinio del abogado Frisly Otoniel Loarca Chávez. Muy buenos días a todos los presentes. Con la venia del tribunal voy a hacer la exposición correspondiente, atendiendo a el fallo del cual fue leído en este momento la parte conducente y la parte resolutiva. En primer lugar, debemos de entender unas situaciones que vamos a exponer en el punto directamente atendiendo a el acto reclamado. Entendemos que se está reclamando un acto de una suspensión sobre una audiencia que ya había sido realizada, en la cual la amparista estuvo presente. Entendemos también que no podría habérsele dado trámite toda vez de que ya se había realizado dicha audiencia. No es un acto o una situación que en todo caso haya tenido otros efectos. Atendemos también a que la amparista solicita la suspensión de la audiencia, argumentando que su abogada, 2 días después de la audiencia, iba a salir del país. ¿En dónde está el agravio cuando se tiene 8 días de antelación, el entendimiento y el conocimiento de que se va a realizar una audiencia en la cual debe estar presente y que además no era imperativo el auxilio de abogado? Situación que se contradice también en el momento en el que ofrece sus medios de prueba, ya que existe un acta notarial asentada por un abogado y notario de confianza también del amparista, en la cual él manifiesta de que la abogada de confianza de la hoy amparista estaba en otra audiencia. ¿Dónde entendemos entonces el sentido de la verdad? Si también el notario tiene fe pública y daba fe de las situaciones y las circunstancias y declaraciones que su requirente en ese momento le hacía. Continuamos con la situación que se da el 25 de julio del año 2014 cuando se lleva a cabo la audiencia. Al llevarse a cabo la audiencia se cumplen todos los requisitos legales que para el efecto establece el artículo 69 de la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, donde se le da la oportunidad al amparista para que se defienda. Entendemos que promueve el amparo porque se supone se violó el debido proceso al no estar ella con un abogado defensor de su confianza durante la audiencia. Pero recordemos que el abogado defensor es imperativo en materia penal, y eso incluyéndose para lo que el efecto establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8, inciso 2, ¿verdad? No obstante, también debemos recordar que el procedimiento administrativo que se llevó a cabo en la ciudad de Quetzaltenango, en la unidad de régimen disciplinario, atiende a los principios fundamentales que para el efecto están establecidos dentro de nuestro ordenamiento administrativo. El artículo 79 de la ley que acabo de citar del Servicio Civil de Organismo Judicial también manifiesta la integración de las demás leyes para poder ser aplicadas cuando no existan algunas situaciones previstas dentro de la misma ley. Atendemos a los principios que para el efecto dice el artículo 1 y 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a lo sencillo, a lo antiformal, a las situaciones de que no se necesita del auxilio de abogado para trabajarse y para realizar los actos administrativos. Situación que al momento de resolver, el juez en primer grado, en este caso el juez del Juzgado Segundo de primera instancia civil constituido en Tribunal de Amparo de la ciudad de Quetzaltenango, debió haber conocido directamente el derecho y dejar de poner en primer plano la situación
de índole penal que no puede establecerse o tomarse como consideración dentro del derecho administrativo. También debió haber advertido, como él mismo lo consideró, diciendo que la intención de presentar el memorial era para suspender la audiencia. Él mismo lo advirtió y se manifiesta en el considerando que acaba de ser leído. Vemos notoriamente que es y fue la situación de iniciar este procedimiento de amparo una simple argucia para retardar el procedimiento y evitar las consecuencias jurídicas que se dieron más adelante. Y digo que se dieron más adelante, puesto que el procedimiento administrativo que hoy pretende interrumpirse o que se pretendía interrumpir con este procedimiento ya finalizó, toda vez de que la propia Corte de Constitucionalidad, en su momento procesal oportuno, declaró con lugar una apelación sobre el amparo provisional que para el efecto fue decretado por el órgano jurisdiccional de primer grado. Atendiendo a estas circunstancias termina ese procedimiento, pero debemos entender y comprender directamente la situación de la sencillez, en primer lugar, del antiformalismo, de que no es imperativo el abogado en estas situaciones. Atendiendo a estos puntos y que directamente la propia ley del servicio civil del organismo judicial está constituida y está realizada de conformidad con el artículo 210 de la Constitución Política de la República, tiene preeminencia y está preestablecida la situación para la sencillez, que vuelvo a recalcar y a repetir, en el procedimiento administrativo. Por lo que, con todo respeto, atendiendo a las leyes citadas, al honorable tribunal solicito que al momento de resolver declare con lugar la presente apelación y haga las declaraciones correspondientes, dejando sin efecto la sentencia que por este acto se impugna. Únicamente. Gracias, muy amables. Puede hacer uso de la palabra Yesenia Samantha Ochoa López, quien comparece con el patrocinio de la abogada Mónica Elena Fuentes Álvarez. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Quiero referirme muy puntualmente a la exposición hecha por el colega aquí presente, en la representación que lo hace, y específicamente referirme a esa audiencia del 25 de junio de 2014 a las 8:15 de la mañana. Manifiesta el exponente en esta audiencia que la amparista estuvo presente, por supuesto que estuvo presente. Sin embargo, debemos de retrotraernos al por qué estuvo ella presente y por qué se verificó esa audiencia. Se verifica y está presente porque ella es conminada por la autoridad recurrida y le indica que si ella no se hace presente, se aplicará, que si ella no quiere participar en la audiencia, se aplicará el artículo 69 de la Ley del Servicio Civil del organismo judicial, en donde se le tendrá por no haber comparecido sin justa causa. No obstante, estar ella presente con un memorial signado por mi persona, y si bien es cierto, en el memorial se hacía alusión a que yo iba a salir del país 2 días después y se presentaba incluso hasta la copia de mi boleto de salida del país, los memoriales y todo lo que se presenta en un proceso no se puede cercenar a favor de una parte, se debe de tomar en consideración en su conjunto. Y en el memorial se hacía ver que, si bien es cierto, yo salía 2 días después del país, se hacía ver también que yo tenía llena mi agenda de audiencias esos días, precisamente porque 2 días después salía del país. Por lo tanto, estaba solicitando la suspensión de la audiencia y se tomara en consideración la fecha de mi retorno al país para que pueda ser verificada la audiencia con todos los requisitos legales. ¿A qué me refiero? Manifiesta el compareciente ahorita que se cumplió con todos los requisitos legales del artículo 69 de la citada ley. No se cumplió con los requisitos legales. Ese artículo 69 claramente indica que en la audiencia podrán estar presentes, además del agraviado, el empleado y su defensor si lo tuviere. Es un derecho inherente a cada una de las personas como ciudadanos guatemaltecos el tener un abogado defensor de nuestra confianza. Me extraña sobremanera que se pretenda hacer valer la sencillez como un sinónimo de violación a derechos. Definitivamente no podemos tomar la sencillez como una violación a derechos constitucionales para cada uno de los guatemaltecos.
Estamos ante la exposición que dice que el juez que otorga el amparo debió de haber conocido el derecho. Me extraña que se pretenda dejar sin efecto el principio del iuvit novit curia. Los jueces son conocedores del derecho. Por lo tanto, el juez, con todo ese conocimiento, llegó a la conclusión que sí había una violación al derecho constitucional de defensa. Se hace ver que no era imperativo que asistiera con un abogado y que esa audiencia del 25 de julio pues era una audiencia de conocimiento. No era solamente una simple audiencia para cualquier otra persona. Era una audiencia donde se iba a decidir en ese momento si procedía o no una sanción para mi defendida. Era una audiencia donde pendía su actividad laboral. Era una audiencia que, si vamos más allá, dependía también de su estabilidad económica y familiar. Por lo tanto, no era una simple audiencia. Por lo tanto, no podemos alegar sencillez a violación de derechos. Recalco esto nuevamente. Ella se alega que tuvo muchos días de antelación de cuando fue notificada. No fue notificada con más de 8 días de anticipación, ni con 8 días de anticipación. Está en autos en cuánto tiempo fue notificada ella. La audiencia se verifica por la amenaza que si no se le iba a tener por no comparecida. Y de todas maneras surte exactamente los mismos efectos de violación a derechos de defensa, toda vez que en ese momento mi patrocinada iba con un memorial signado por mi persona, con el solo hecho de hacer ver que no podía yo comparecer a esa audiencia, que no se le violentaran su derecho a la defensa, y que en una nueva audiencia pues íbamos a comparecer con todos los medios de prueba que se tenían a nuestro alcance. En esa oportunidad se le deja en un completo estado de indefensión, cosa que a todas luces en nuestro país es una violación a derechos. Estamos ante que no podemos ignorar la pirámide de Kelsen en nuestras leyes guatemaltecas. Y si bien es cierto, se habla de una sencillez en cuanto a procesos administrativos, tampoco podemos obviar que es un derecho constitucional la defensa. Que me extraña sobremanera que se pretenda sorprender diciendo que únicamente es en uso del derecho penal. Obviamente no. Como guatemaltecos tenemos derecho a ese derecho de defensa en cualquier ámbito, no solo en el ámbito penal, protegido con convenios internacionales a favor de todos como guatemaltecos. En el presente caso, con todo respeto, solicito se tenga por evacuada la presente audiencia y, sobre todo, insto al Tribunal Constitucional a que no se aparte de esa función protectora de garantías constitucionales que merecemos los guatemaltecos. Es el máximo órgano constitucional, por lo tanto se debe de hacer valer la Constitución y los derechos que nosotros como ciudadanos guatemaltecos podemos ejercer ante cualquier órgano del Estado. No se puede solapar conductas de funcionarios públicos que dejan en estado de indefensión a los empleados o que resuelven leyes en evidente prevaricato, que resuelven expedientes en evidente prevaricato. En el presente caso, con todo respeto, solicito se haga valer ese derecho constitucional y esa obligación constitucional de que todo empleado y funcionario público está sujeto a la ley y jamás es superior a ella, y sobre todo sujeto a los derechos constitucionales que a cada uno de los guatemaltecos nos asisten. Por lo tanto, solicito que se mantenga el total rechazo en la ejecución de actos arbitrarios y se aplique la ley constitucional y las leyes ordinarias que al caso concreto nos trae en esta mañana. Es cuanto tengo que manifestar. Tiene la palabra la agente fiscal del Ministerio Público, Ruth Jessica López. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente caso, el Ministerio Público está de acuerdo con la emisión de la sentencia de fecha 16 de febrero del año 2015, pues comparte el criterio del Tribunal de Amparo de primer grado al otorgar la protección constitucional solicitada por la señora
Yesenia Samantha Ochoa López. Ello en virtud de que al analizar el acto reclamado de fecha 25 de junio del año 2014, se puede establecer que efectivamente la amparista compareció a la audiencia respectiva y solicitó que la misma fuera suspendida, toda vez que su abogada de confianza no podía comparecer, ya que había adquirido con antelación el compromiso de otras audiencias. Sin embargo, la autoridad recurrida realizó dicha audiencia y la dejó en total y completo estado de indefensión. Ello no tomando en consideración lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Servicio Civil del organismo judicial, que establece que en la audiencia respectiva, además del agraviado, podrá estar presente también el denunciado y su abogado de confianza, si lo tuviera. En este caso es evidente que a la amparista no se le permitió tener a su abogada de confianza para que la acompañara, lo cual a todas luces ocasiona un agravio a su persona y es violatorio al derecho de defensa que le asiste. Esta Corte ha emitido criterio con relación al derecho de defensa en los expedientes 1034 del año 2003 y 2576 del año 2004. En ese sentido, esta Fiscalía solicita a esta honorable Corte que al momento de emitir la sentencia se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia se confirme la sentencia de fecha 16 de febrero del año 2015 y se otorgue el amparo solicitado. Gracias. Se clausura la presente audiencia.